¿Alguna vez has sentido que el mundo se está volviendo más superficial? Como si, incluso al buscar quietud, fuéramos alcanzados por ecos sin sustancia. Y lo más perturbador. Y si, sin quererlo, también formamos parte, aunque sea en silencio, de ese torbellino de ruido y mediocridad. Friedrich Schiller lo dijo con crudeza: contra la estupidez, ni los dioses pueden luchar. No es solo una queja poética, es una advertencia ancestral. Porque hay algo más peligroso que la maldad. El necio bien intencionado, el ruidoso ignorante, el tonto omnipresente. No es una hipótesis, es una observación cotidiana. Están en la fila del supermercado, en los grupos de WhatsApp familiares, en los embotellamientos, en las redes, en las oficinas. Pero el verdadero problema no es su existencia, es lo que hacen con tu calma, tu tiempo, tu claridad mental. El necio no te ataca con puños, sino con un diluvio de palabras huecas. Y tú, distraído, ni siquiera notas que te estás ahogando. Y aquí viene lo más incómodo. A veces, ese necio es alguien a quien amas. A veces, eres tú mismo. Por eso, esto no es un manifiesto de superioridad ni un ataque al otro. Es un espejo, una invitación a recuperar la lucidez. Un intento honesto de descubrir cómo preservar la mente en una era donde la tontería no solo se tolera, sino que se aplaude. ¿Te has fijado que los tontos hablan con una seguridad que los sabios evitan? Nietzsche ya advertía que no es la verdad la que pesa, sino la mentira repetida con ligereza. La estupidez tiene ese don. Parece inofensiva al principio, un comentario banal, una opinión sin fundamento, una broma sin gracia, pero poco a poco se infiltra, corroe tu enfoque, te arrastra a reaccionar, te obliga a bajar tu nivel, y lo peor, te roba lo más preciado, tu atención. Empiezas el día con propósitos, con sueños, con ideas, y terminas discutiendo con alguien que jamás ha leído un libro, pero opina sobre todo. Gastas energía explicando lo evidente. Te contaminas, porque sí, los necios son contagiosos. Esparcen confusión como niebla tóxica. Confunden el bullicio con el pensamiento. Y si no te blindas, empiezas a respirar ese aire hasta que ya no distingues qué pensamientos son tuyos y cuáles fueron sembrados por el ruido ajeno. ¿Qué hay más trágico que vivir intoxicado por ideas que ni siquiera elegiste? Pero respira. Esto no es un llamado al resentimiento. Es una guía de defensa, de sabiduría práctica, de cómo no permitir que el caos externo destruya tu silencio interior. Porque hoy, el silencio es un acto de rebeldía. La lucidez, una forma de resistencia. No se trata de erradicar a los necios. Eso sería como intentar vaciar el mar con un cubo. Sino de construir un refugio interno. Una especie de inteligencia blindada, una manera de estar en el mundo sin que el mundo te consuma. Para lograrlo, debemos entender al necio, cómo se acerca, qué busca, y por qué parece encontrarnos incluso cuando nos aislamos. Porque en el fondo, este viaje no gira en torno a los demás, sino en torno a ti, a no permitir que la estupidez te transforme en una versión distorsionada de ti mismo. A partir de ahora, te invito a caminar por este sendero incómodo. No temas. Algunas verdades solo se revelan cuando apagamos las luces. El necio no pide permiso para irrumpir. A veces lo hace con un chiste forzado, otras con una observación fuera de lugar, pero casi siempre con la certeza de quien jamás duda de sí mismo. Y tú, que solo anhelabas paz, que te retiraste, que cultivaste la discreción, pensaste que el silencio sería suficiente. Pero no lo fue, porque el necio huele tu serenidad como un depredador huele la vulnerabilidad. Tal vez porque, en el fondo, odia el silencio. El silencio exige presencia, exige profundidad, y el necio flota en la superficie, huyendo de cualquier espejo que le revele su vacío. Schopenhauer escribió que la estupidez es un defecto natural, mientras que la maldad es una elección. Pero lo que no dijo es que, a menudo, ambas caminan juntas, y es esa mezcla la que hace al necio tan peligroso. Porque no es solo ignorante, es invasivo. Insiste en enseñar sin saber. Ignora las señales, aplasta los silencios, y toma tu quietud como su misión. ¿Por qué ciertas personas siempre parecen encontrarte, como si el universo tuviera un imán perverso? Quizá la respuesta duela. El necio es atraído por tu luz, por tu intento de no perder el rumbo, por tu búsqueda silenciosa de sentido en un mundo que solo grita. Tu existencia tranquila lo incomoda. Tu mirada reflexiva es un espejo que lo confronta sin decir una palabra. Y tú, por compasión o educación, respondes. Entras en la danza. Intentas explicar, pero ya es tarde. Discutir con un necio es como hablarle a un eco. Todo regresa distorsionado, vacío, sin alma. Y entonces te agotas.
No físicamente, sino existencialmente. Ese cansancio que te hace preguntarte si vale la pena seguir siendo lúcido en un mundo que premia la estupidez espectacular. Y lo más injusto, mientras tú, que piensas y sientes, te consumes en dudas, el necio sonríe, satisfecho, como si la vida le debiera algo. Pero hay belleza en esa injusticia. La duda es señal de conciencia. La inquietud, prueba de que aún estás vivo. El necio, en cambio, es una figura trágica. No siente vergüenza de su ignorancia. Confunde el volumen con la razón. Cree que la vida es un escenario y que él es el protagonista. Detrás de esa voz segura hay un miedo silencioso. Miedo a ser descubierto. Miedo al vacío. Miedo a darse cuenta de que todo lo que cree saber fue heredado, no comprendido. El necio te encuentra porque necesita audiencia. Y tú, sin querer, te conviertes en su público. Tu atención es su combustible. Tu reacción, su recompensa. Por eso, protegerte comienza con el acto más simple y más difícil. No reaccionar. Porque el necio es un parásito emocional. Se alimenta de tu incomodidad. Cuando respondes, gana. Cuando lo corriges, se infla. Cuando discutes, sonríe. Porque su juego nunca fue sobre verdad, sino sobre atención. Y si el necio es alguien cercano, un familiar, un viejo amigo, alguien a quien, por lealtad o historia, sientes que no puedes abandonar, ahí reside el desafío más delicado: convivir sin contaminarte. ¿Cómo? Con límites firmes, con silencio estratégico, con la certeza de que no es tu deber salvar a quien no desea ser rescatado. Tu lucidez debe ser más fuerte que la culpa, más fuerte que la esperanza ingenua de que algún día cambiará. Tal vez lo haga, tal vez no, pero mientras tanto, tu paz es sagrada. Pregúntate, ¿cuántas ideas tuyas murieron en la cuna porque gastaste tu energía intentando corregir la estupidez ajena? Y si aún dudas, reflexiona, ¿alguna vez has dado todo y aún así no te han respetado? No es por falta de esfuerzo, es porque el respeto no se implora, se irradia, y esa irradiación comienza con cómo entrenas tu mente para mantener la calma y el enfoque en medio del caos. Muchos fueron educados para ser buenos, comprensivos, pero eso no forja personas fuertes, sino vulnerables a la manipulación. Existe un modelo de autocontrol mental que usan quienes decidieron dejar de agradar para empezar a existir con presencia. Grabamos un video que explica cómo aplicarlo en la vida real. Para acceder, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción. La estupidez no siempre grita, a veces susurra. Se disfraza de charla casual, de meme inofensivo, de opinión personal. Llega con una sonrisa, suelta una frase aparentemente inocua, y sin darte cuenta, ya estás pensando con la mente de otros. Así empieza la contaminación, no con un asalto, sino con una concesión. Cedes aquí, ríes allá, asientes sin reflexionar, y pronto repites ideas que nunca cuestionaste, vives en automático, reaccionas con códigos ajenos. El necio, en este contexto, es más peligroso de lo que parece. No necesita convencerte. Solo necesita estar presente el tiempo suficiente para desgastar tu sensibilidad, vaciar tu claridad y acostumbrarte a lo superficial. Michel Foucault decía que la verdad no se descubre, se construye, se impone. A través de la repetición, la insistencia, el discurso que se reproduce en cuerpos e instituciones. Así, la ignorancia se normaliza. Así, el necio se convierte en referente. Así, lo absurdo se instala como sentido común. ¿Has notado que, tras pasar tiempo con ciertas personas, tus ideas se vuelven más borrosas, tu creatividad se apaga, tu humor se vuelve más ácido? No es coincidencia, es contagio. Estar cerca de quien no piensa, o peor, de quien piensa mal, es como respirar aire enrarecido. Poco a poco tu lucidez se adapta, minimizas la profundidad, evitas los silencios. Buscas la misma distracción, porque pensar en un entorno estúpido duele. Es solitario. Es como sostener una vela en medio de un huracán. Y entonces te ajustas. Te vuelves más torpe. No por naturaleza, sino por supervivencia. Ahí es donde el necio gana. No cuando te derrota, sino cuando te cansa hasta que dejas de intentar. Y lo más cruel, ni siquiera te das cuenta. El necio es maestro de la banalidad. Ocupa espacio, habla, ríe, reacciona. Llena cada vacío con ruido. Y mientras más habla, menos espacio queda para el pensamiento auténtico, porque la mente necesita silencio para crear, necesita pausa, inquietud, vacío. Pero el necio odia el vacío, lo llena todo, y en ese ruido, la contaminación se instala como una niebla. Empiezas a reírte de los mismos chistes, a evitar ciertos temas, a no hacer preguntas incómodas, porque el ambiente cambia, las miradas se endurecen, el grupo te juzga,
y entonces te moldeas. Te diluyes. Por eso, protegerte de la estupidez no es arrogancia. Es higiene mental. Es preservar el templo de tu conciencia. Porque no todos merecen entrar. La estupidez es energía, y la energía se contagia. Pasar demasiado tiempo con necios es como exponerte al sol sin protección. Al principio solo es calor, luego quemadura. Y si no actúas, se convierte en cáncer. De ideas, de valores, de identidad. Ser diferente en un mundo que celebra la idiotez no es locura, es cordura. Que te llamen demasiado intenso o demasiado sensible suele ser señal de que aún sientes, que aún piensas, que aún resistes. Cultiva el malestar. Protege tus preguntas. Evita a quienes responden todo con frases hechas. Y si quieres saber si ya estás contaminado, hazte esta prueba. La última vez que estuviste solo, en silencio, ¿qué surgió en tu mente? ¿Una idea nueva? ¿Una reflexión profunda? ¿O solo ecos vacíos de lo que otros dijeron? La mente contaminada ya no sabe estar consigo misma. Necesita el feed, el grupo de WhatsApp, el meme, el video corto. Huye de sí misma, porque lo que habita ahí ya no le pertenece. Y ahí está la tragedia final. Cuando dejas entrar demasiado ruido, te conviertes en parte del ruido. Y ni siquiera lo notas. Por eso, protegerte de la estupidez es un acto de amor propio, de rebeldía silenciosa, de resistencia. Prefiere tener la mente limpia, aunque duela, aunque canse, aunque te aísle. Porque al final los pocos que aún piensan se reconocen. Y entre ellos, el silencio dice más que 1000 discursos. Música. Hay una creencia errónea, que protegerte es debilidad, que evitar el conflicto es cobardía, que huir es rendirse. Pero, ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si aprender a retirarte con elegancia fuera una de las formas más altas de sabiduría? ¿Y si protegerte no fuera orgullo, sino amor? Amor por ti, por tu cordura, por el último rincón de silencio que aún guardas dentro. Es irónico. En un mundo que adora el ruido, el simple acto de no responder suena como una provocación. Pero hay un poder inmenso en no reaccionar. No por indiferencia, sino porque ya entendiste que luchar con el lodo solo te ensucia. No se trata de huir del mundo, sino de elegir dónde vale la pena sangrar. Dostoyevsky escribió que, a veces, el silencio es la respuesta más contundente. Él lo sabía. Vivió en cárceles, en duelos, en caos, y aún así comprendió que el desorden ajeno solo entra si tú dejas la puerta abierta. Y aquí comienza el arte. Protegerte no es construir una fortaleza de hierro, sino cultivar una piel consciente, es detectar la primera señal de invasión, y retirarte con gracia. Los límites no son muros, son líneas invisibles trazadas con dignidad. No necesitas anunciarlos. Basta con no estar ahí cuando el necio busque público, porque el necio solo existe en relación. Sin reacción, sin audiencia, sin conflicto, se desvanece como humo, pero no es fácil. Sobre todo si fuiste educado para agradar, para ceder, para mantener la armonía a toda costa. Si te enseñaron que imponer límites es ser frío o egoísta. Escucha esta verdad liberadora. No le debes paz a quien te roba la tuya. Quien te agota con dramas falsos, críticas disfrazadas de consejos o conversaciones vacías. No merece tu energía, tu presencia es sagrada. Tu tiempo, finito. Tu atención, oro. Gastarlos en quien no los valora es como servir vino añejo a quien prefiere refresco. El arte de escuchar comienza con elegir el silencio. Estás en una reunión. Alguien suelta una tontería. Podrías corregirlo, demostrar tu razón, pero eliges callar. No por acuerdo, sino porque ya sabes. Discutir con necios es como hundirse en arenas movedizas. Cuanto más te mueves, más te atrapan. Y cuando el silencio no basta, entran los rituales de protección. Sí, rituales. Porque hoy cuidarte es un acto casi sagrado. Desactivar notificaciones, evitar conversaciones tóxicas, bloquear, silenciar, salir de grupos que no nutren, rechazar invitaciones sin culpa, crear un espacio, físico y mental, donde la lucidez pueda respirar. Salir en medio de una discusión no es cobardía, es inteligencia, es saber que algunas batallas se ganan con ausencia. A veces, la huida debe ser literal. Cambiar de trabajo, de ciudad, de círculo social, porque hay entornos que son desiertos del alma, lugares donde te secas por dentro sin que nadie lo note. Toda huida elegante trae dolor, el del desapego, de soltar vínculos que creías eternos, de la soledad que sigue. Pero en esa soledad hay fertilidad. Allí vuelves a escucharte. Tus ideas renacen. Tu identidad se reconstruye sin interferencias. La verdadera huida no es del mundo, es un regreso a tu centro.
Es tu alma diciendo, basta. Y cuando dominas este arte, algo cambia. Dejas de ser víctima. Entiendes que no necesitas vencer al necio, solo evitar que te arrastre. No tienes que convencer, educar ni salvar, solo mantener tu espacio limpio. Y entonces ocurre algo mágico. Los necios empiezan a desaparecer. No porque ya no existan, sino porque tú ya no estás donde ellos gritan. Pero, ¿y si todo esto fuera solo la mitad de la verdad? ¿Y si el necio que tanto evitamos viviera dentro de nosotros? Haz una pausa. Respira. Es fácil señalar al pariente molesto, al colega que no escucha, al influencer superficial. Pero, ¿y el necio interno? Ese que habita en tus impulsos, en tu sarcasmo, en tu orgullo. ¿Te has sorprendido interrumpiendo solo para decir algo inútil? ¿Insistiendo en ganar una discusión sin importancia? ¿Burlándote de algo que no entendías, solo para no parecer ignorante? Ahí estaba el necio, no el otro. Tú todos, en algún momento, hemos sido el necio en la vida de alguien. Con palabras impulsivas, con arrogancia disfrazada de opinión, con reactividad disfrazada de valentía. Negarlo solo nos ciega más. Cioran escribió que solo se puede filosofar con lucidez cuando uno acepta su propia ruina. Aceptar que, en ciertos momentos, somos exactamente lo que criticamos. No es una invitación a la culpa, sino a la responsabilidad. Porque si no reconoces al necio que llevas dentro, siempre serás víctima, y nunca agente de cambio. El necio interno se manifiesta cuando respondes por impulso. Te burlas del dolor ajeno, usas la ironía para ocultar inseguridad. O, lo más peligroso, te colocas en un pedestal invisible, mirando al mundo con desdén disfrazado de lucidez. Nada más estúpido que creer que ya lo sabes todo. El verdadero sabio duda, el inteligente escucha, el lúcido desconfía de sí mismo. ¿Cómo identificar al necio interno? Le encanta tener la razón, odia pedir perdón, habla más de lo que escucha, se alimenta de certezas, se ofende con lo diferente, y lo más triste, se esconde tras la inteligencia, porque el necio interno no siempre es el tonto. A veces es el arrogante, el intelectual despectivo, el sarcástico que se ríe del sufrimiento, el analítico que nunca siente. En ese punto, la idiotez ya no es ignorancia, es vanidad. La vanidad de creer que ya llegaste, que no hay más que aprender, que el problema siempre son los otros. ¿Te das cuenta? La autodefensa, sin autoobservación, se convierte en prisión. Los límites, sin empatía, en muros. Protegerte del necio externo es crucial, pero proteger al mundo del necio que puede ser es urgente. Y eso requiere una valentía rara, la de escucharte de verdad. Revisar palabras dichas, heridas causadas, opiniones repetidas sin pensar. No para castigarte, sino para limpiar, para respirar más hondo, para vivir con más autenticidad. Hay algo liberador en decir, ahí fui un tonto, ahí debí callar, ahí fui el necio. En ese momento nace la madurez. Porque el necio interno solo tiene poder mientras lo niegas. Cuando lo enfrentas, se encoge, se transforma en aprendizaje, y entonces cambias. Escuchas más, hablas menos, piensas antes de corregir, abres espacio para el silencio, el tuyo y el del otro. Y ese espacio, antes lleno de vanidad, ira, defensa, se convierte en jardín de escucha, de duda, de afecto, de lucidez. Quizá ahí esté la verdadera protección. No en blindarte contra los necios, sino en convertirte en alguien que ya no necesita demostrar que no lo es. Música. Llega un momento en que ya no te afecta. No porque te hayas vuelto frío, sino porque, tras tanto dolor y confusión, tu alma aprendió a recogerse. Y en ese recogimiento nace una libertad nueva, silenciosa, poderosa, inquebrantable. No se trata de vencer a los necios, sino de no permitir que te moldeen. Ahí está la verdadera defensa, no en el grito, no en la huida, sino en el núcleo más íntimo de tu ser, donde nadie entra sin ser invitado. La ignorancia pierde poder cuando ya no necesitas demostrarle nada. ¿Te has dado cuenta? Los necios se alimentan de tu reacción. Viven de tu molestia, se inflan con tu indignación, pero cuando no reaccionas, algo se quiebra. Quizá ya lo hayas sentido. Alguien intenta provocarte, y tú simplemente sonríes. No por superioridad, sino porque ese ruido ya no penetra. No estás por encima. Estás más allá. Eso es libertad. Es dejar de esperar lucidez de quienes viven en piloto automático. Es entender que el mundo no se adaptará a tu nivel de conciencia. Y está bien, porque tu energía es demasiado valiosa para guerras pequeñas. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, dijo, se le puede arrebatar todo a un hombre, menos una cosa,
la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa es la esencia de la libertad interior. El mundo puede seguir gritando, pero tú eliges qué entra y qué se queda fuera, y eso lo cambia todo. Ahí nace la ligereza, no de quien ignora el caos, sino de quien ha aprendido a no absorberlo, de quien ha mirado el abismo y decidió no habitarlo. Esa libertad es radical. No depende de las circunstancias, del reconocimiento, ni del cambio ajeno. Es una decisión interna. No permitiré que la estupidez marque el ritmo de mi alma. Y cuando vives así, ocurre algo curioso. Atraes silencio, atraes presencia, atraes a quienes también se cansaron del ruido. Porque hay algo magnético en quien no reacciona, en quien escucha más de lo que habla, en quien responde con pausa, en quien no necesita ganar todas las conversaciones. Esa persona es rara, pero cuando aparece, transforma el ambiente, calma, eleva, inspira. Entonces entiendes. Protegerte de los necios fue solo el primer paso. El verdadero camino era convertirte en el tipo de persona con la que hasta los necios dudan en meterse. Porque tu paz se volvió muralla, tu mirada, espejo, tu silencio, espada. No te blindaste, te liberaste, y esa libertad no es solo una conquista personal, es un regalo al mundo, porque el mundo está lleno de ruido, de urgencia, de gente que reacciona sin pensar, que habla sin sentir, que hiere sin darse cuenta. Pero tú puedes ser el punto de calma, el centro en la tormenta, la pausa en medio del grito. Todo empieza con una elección: no intoxicarte, no rebajarte, no permitir que el necio externo despierte al necio interno. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Vivimos en tiempos de inmediatez, de contenido efímero, de preguntas incómodas, de silencio escaso, pero tú elegiste escuchar, pensar, sentir, y ahora quizá entiendas algo que pocos enfrentan. El problema nunca fueron solo los necios. El problema es cuando su ignorancia encuentra refugio en nosotros, cuando su rabia se convierte en nuestra amargura, cuando su estupidez moldea nuestro comportamiento. Pero también viste el camino de regreso, la lucidez, el autocuestionamiento, los límites, el silencio como estrategia, el alejamiento como forma de amor, la presencia como escudo final. Entendiste que protegerte no es instinto de defensa, sino acto de dignidad, de inteligencia emocional, de valentía filosófica. Y quizá, solo quizá, esa sea la revolución más necesaria de nuestra era, la revolución de no reaccionar, de no dejarte arrastrar, de no convertirte en aquello que te hiere. Y ahora te dejo con una última pregunta. ¿En quién te convertirías si dejaras de escuchar a los necios? No la respondas ahora. Déjala actuar. No es para la mente, es para el espíritu. Y quizá, en el silencio de la madrugada, la respuesta llegue como un susurro. El mismo que me trajo hasta aquí contigo. Necesitaba escribir esto porque, antes que creador, soy un ser en proceso. Te confieso, durante años quise convencer a los necios. Mostré libros, reflexiones, dolores, creyendo que, si revelaba mi profundidad, ellos se atreverían a bucear. Pero nunca lo hicieron, hasta que, un día, en un café ruidoso, mientras un amigo al que admiraba me interrumpía una y otra vez, entendí. No se trataba de él, se trataba de mí. Era yo quien me quedaba, yo quien insistía, yo quien les daba escenario. Ese día me levanté y me fui, sin drama, sin ruido, solo silencio. ¿Y sabes qué pasó? Nada, y ese nada fue la paz más grande que había sentido en años. Si esto resonó contigo, gracias. No solo por verlo, sino por estar dispuesto a pensar, a cuestionar, a sentir. Eres raro, y el mundo necesita más personas como tú. No para gritar, sino para recordar que aún existen quienes prefieren el sonido de la lucidez al ruido del espectáculo. Y si esto te tocó, haz clic en el enlace de la descripción para descubrir cómo transformar la reactividad en autocontrol y el caos interno en presencia firme. Ahora, nuestro ritual de protección espiritual contra la estupidez. Suscríbete. Aquí no te enseñamos a volar, pero sí te mostramos dónde están los agujeros antes de que caigas. Dale like, como quien aplasta un mosquito en plena frente, porque los necios siempre aparecen donde no los llamaron. Comenta. ¿Cuál ha sido la mayor tontería que has soportado en silencio? ¿O la que tú mismo has cometido? Sé honesto, los videos que ves ahora, uno te hará dudar de tu cordura. El otro te mostrará que algunos monstruos usan traje, pero no hagas clic todavía. Quédate un segundo más, escucha esto, no estás solo, no todos se rindieron al ruido. Aún hay quienes caminan en la oscuridad buscando sentido. Y mientras exista alguien así, esta conversación continúa,
Hasta pronto, o hasta el próximo susurro.